Él fue traicionado por sus propios familiares, vendido como esclavo, injustamente acusado y olvidado en la cárcel. Pero lo que él no podía saber en ese momento, era que cada lágrima, cada encarcelamiento y cada noche de soledad se habían convertido en parte del plan divino destinado a su vida. La historia de José no es solo una narración sobre una persona que superó dificultades y logró el éxito, es sobre Dios que transforma el dolor y las pruebas en victorias cruciales y grandeza. Al reflexionar sobre su destino surge la pregunta, ¿por qué Dios permitió esas pérdidas? ¿Por qué las personas a las que ayudó respondieron con traición? ¿O por qué su sueño no se realiza aún? Esta historia está dirigida a quienes se hacen esas preguntas, porque aquí se revela el secreto, cómo Dios usa el tiempo, la injusticia e incluso la traición para llevar a una persona a su verdadero propósito, que él mismo había puesto en ella antes de su nacimiento. José fue olvidado por los hombres, pero eternamente recordado por Dios. Y quizás tú también sientes que estás estancado, pero en realidad Dios ya está construyendo tus pasos. Es importante no apresurarse y mantener la paciencia, porque en ese proceso está la profundidad del plan divino. Quédate hasta el final y verás cómo el destino de José muestra que la victoria del propósito de Dios siempre llega, incluso cuando parece que todo se ha perdido. O quizás, al escuchar esta historia, entenderás que Egipto, el país que Dios preparó para José, no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo del destino y del propósito supremo que Él también prepara para ti. Por eso, es fundamental comprender que en la vida de José hay 3 enseñanzas poderosas que revelan el camino para cada uno que Dios llama a grandes metas. 3 etapas que todos deben atravesar antes de ver el cumplimiento de la promesa, la cisterna, la cárcel y el palacio. Cada una de estas pruebas contiene una lección importante capaz de transformar tu percepción del proceso actual y abrir nuevos horizontes de crecimiento espiritual. José es un hombre olvidado por los hombres, pero eternamente grabado en el corazón de Dios. Comencemos con la cisterna, etapa en la que el propósito se enfrenta al rechazo. Todo comenzó con un simple sueño. Un joven de apenas 17 años, lleno de fe, entusiasmo y pureza de corazón, tuvo un sueño que anunciaba cambios. Vio cómo los gavillas de trigo que le pertenecían se inclinaban ante él, y luego como el sol, la luna y las estrellas le rendían tributo. Ese sueño no fue solo una fantasía, fue una proyección de un futuro que el Señor ya estaba preparando para él. Pero al mismo tiempo, inflamó los celos de quienes no entendían el plan divino. Los hermanos de José no podían soportar su luz, porque en ella veían un recordatorio de su propia incapacidad de cumplir su propósito. Cada palabra acerca del sueño parecía un espejo en el que veían su debilidad y su retraso respecto a la voluntad de Dios. Y era tan insoportable para ellos aceptar que aquel joven tenía un futuro diferente al de ellos, que un día decidieron renunciar a toda misericordia y verdad. En ese día, al partir hacia sus hermanos, José no sospechaba que en el futuro le esperarían pruebas que serían un hito en su camino hacia la victoria que cambiaría su destino. Los hermanos lo vieron desde lejos y, sin esperar palabras, comenzaron a trazar un plan astuto. Aquí viene el soñador, se dijeron entre ellos. Y de inmediato decidieron, vamos a deshacernos de él para librarnos también de sus sueños. Pero Dios ya tenía sus planes. El mayor de los hermanos, Rubén, quien debía ser el líder de esa conspiración, convenció a los demás de no matar a José. Y en lugar de eso, decidieron hacer todo según la voluntad de Dios, lo arrojaron en un pozo vacío en medio de una llanura desierta y desolada. Allí, en el frío y la oscuridad, el joven solo enfrentó por primera vez la cruda realidad y recibió su primera lección importante. Se quedó solo y sin protección, sin entender en ese momento por qué todo ocurría exactamente así. Pero en esa condición empezó a entender que su destino no era una casualidad, sino parte de un profundo plan divino, y esa conciencia sería su primer paso hacia la paciencia contenida y la fortaleza espiritual. La misión divina comienza donde la persona pierde el control de la situación y del destino. En ese momento en que sentimos que estamos en la cima, rodeados de privilegios, y pensamos que todo está bajo nuestro control, justo allí aún no ha llegado el momento de cumplir el plan divino que nos fue destinado desde arriba. Así fue también con José, era el hijo amado, rodeado de cuidados y bendiciones, rodeado de privilegios, pero su destino requería un camino distinto, más alto y complejo. El primer paso en ese camino fue el pozo,
una grieta profunda en la que él tuvo que pasar una prueba que le enseñaría una importante verdad espiritual, que en ese valle comienza la verdadera manifestación del propósito de Dios. En el pozo, José tuvo que dejar atrás su orgullo, su confianza en sí mismo y su dependencia de la aprobación ajena. Debía entender que su valor no se mide por la opinión de los demás o por su estatus, sino por el hecho de que Dios aún está cerca, incluso cuando todo a su alrededor parece sin vida y sin esperanza. Tal vez tú también estás ahora en esa misma grieta, viviendo un momento en el que parece que nadie te comprende, como si Dios hubiera olvidado de ti, y las promesas que antes parecían tan claras ahora parecen inalcanzables y lejanas. Pero el pozo no es un final, sino solo una plataforma para un nuevo comienzo. En esa oscuridad, José comprendió que la presencia de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Él siempre está cerca, incluso cuando el suelo bajo los pies desaparece. El pozo es un lugar de separación, de división de caminos. A través del rechazo, Dios usa las pruebas para redirigir nuestro sendero. Él permite que pierdas a quienes amarás, no porque quiera privarte de algo, sino porque su objetivo es protegerte de aquellos que no podrán ayudarte o que entorpecerán tu futuro. Si José se hubiera quedado en la casa de su padre, rodeado de confort y comodidad, nunca habría visto cumplirse su misión. Dios tuvo que sacarlo de su nido para prepararlo para un gran destino, para el trono. Y muy poca gente entiende esto en la actualidad. El destino divino comienza donde termina la comodidad. Dios nos llama no a una vida predecible, sino a una vida llena de lo imposible. Pero para llegar a lo imposible, primero hay que atravesar lo probable, a través de pruebas, de pozos, donde el ser humano es puesto a prueba, donde primero lo forjan y luego lo quiebran para hacerlo más fuerte. Estas pruebas nos moldean, nos purifican y nos preparan para lo que Dios pondrá en nuestras manos. La historia de José es una prueba clara. Sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata y, aparentemente, se deshacían de él. Pero en realidad, su traición fue el catalizador que llevó a José por el camino de su destino. Pensaban que así se libraban de él, pero en realidad, estaban guiándolo hacia el cumplimiento del plan divino. José partió a Egipto como esclavo, y detrás de él ya estaba escrito su destino, ser gobernante del país. Aquellos que lo rechazaron ni siquiera sospechaban que participaban en la realización del plan supremo. La cisterna se convirtió en el comienzo, en la base de su camino, donde cada lágrima, cada sentimiento de dolor, Dios lo transformaba en tierra fértil para los logros futuros. Tal vez, hoy tú también estás en una situación similar, no entiendes por qué todo esto sucede, por qué hay pérdidas y despedidas, por qué se cierran las puertas, por qué la gente se aleja de ti. Pero recuerda para siempre, la cisterna no es un punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, y en esa oscuridad empieza la carta del cielo que escribirá tu destino. La cisterna es la escuela de quienes han sido elegidos para grandes obras, el lugar donde el corazón se fortalece y se purifica. Cuanto más profunda y dura sea la prueba, más poderosa y enriquecedora será su finalidad más allá de ella. Dios nunca desperdicia el sufrimiento en vano. Cada caída es una lección, cada lágrima, una parte de la eternidad. José salió de la cisterna con la cabeza en alto, sin saber exactamente a dónde se dirigía, pero confiando en que Dios todavía escribe su destino. Y si ahora te encuentras en un periodo oscuro, silencioso y confuso de la vida, recuerda, Dios no te ha abandonado, Él te está formando. Antes de elevar a José al trono, Dios primero tuvo que sumergirlo en una cisterna. Porque precisamente en esa oscuridad se colocan los cimientos del gran destino. Antes de dirigirte hacia tu destino, el Altísimo te enseña a confiar incluso cuando no ves respuestas a tus preguntas. Justo en lo profundo de la cisterna comienza el verdadero propósito del hombre, su camino hacia su sentido. Cuando entiendes esto, las heridas y rechazamientos dejan de herirte profundamente, se convierten en señales que te guían y te ayudan a encontrar la verdad. La prueba en la prisión es el tiempo en que el verdadero destino se pone a prueba con el paso del tiempo. José salió de la cisterna sin comprender todo lo que le esperaba por delante, pero con la confianza en el corazón, confiando en Dios. Fue puesto en custodia y llevado bajo el ardiente sol del desierto hacia Egipto. No era solo un hijo amado, se convirtió en esclavo. Pero incluso al encontrarse en un país extranjero, en esclavitud, la mano de Dios siempre estuvo con él.
Fue vendido a Potifar, un oficial de alto rango del faraón y comandante de la guardia. Aunque era esclavo, en el interior de José había algo que no se podía quitar, la presencia de Dios. Todo lo que tocaba comenzaba a florecer y a dar frutos. La casa de Potifar se convirtió en una bendición debido a él. Cuando en una persona se ha puesto un propósito, incluso en el desierto empieza a dar frutos. No importa dónde estés, las personas llenas de Dios son capaces de hacer realidad lo imposible. Sin embargo, el mal siempre intenta impedir el plan divino mucho antes de que se lleve a cabo. La esposa de Potifar, enamorada de José, lo seducía todos los días, tratando de arrastrarlo al pecado. Pero José temía al Señor mucho más que querer agradar a los hombres. En el momento de la acusación falsa, no se defendió, permaneció fiel a sus principios. Lo arrojaron a la cárcel, aunque hizo lo correcto. Allí es donde su verdadero destino se sometió a la prueba más severa. Cuando haces el bien y esto resulta en castigo, eso es una prueba del destino. En la cárcel, José no experimentaba un castigo real, sino una transformación. Dios lo sacó de la casa de Potifar porque su destino era mucho más alto que el de un esclavo, estaba destinado a ser líder. Antes de ponerse la corona, Dios quería formar su corazón y su alma. En la prisión, José enfrentó el silencio de Dios, ese silencio especial que duele, confunde y suscita dudas. En esos momentos surge la pregunta, Señor, ¿todavía estás conmigo? Y a pesar de no tener respuestas, permaneció fiel. Trabajó, sirvió, ayudó a otros, sacrificando su tiempo y su fuerza. Mientras esperaba su libertad, al mismo tiempo liberaba corazones de quienes lo rodeaban. Allí, en la cárcel, conoció a dos personas influyentes, el copero y el panadero del rey, que estaban atormentados por sueños extraños. José los escuchaba atentamente y decía, Dios tiene respuestas, y toda su fe en que Dios podía interpretar. Les pidió que le contara sus sueños. Y Dios actuaba a través de él, todo resultaba exactamente como José había previsto. El copero fue restaurado en su servicio, el panadero fue ejecutado. Antes de salir de la prisión, José pidió, recuérdenme cuando terminen ante el faraón. Pero lo olvidaron. Pasaron 2 largos años, un tiempo de oraciones sin respuesta y olvido. Y quizás esa fue la parte más difícil de todo el proceso. Cuando aquellos a quienes ayudaste te olvidan y el tiempo parece detenerse. Pero Dios no olvida. El tiempo de espera de José fue tiempo de preparación para el trono. Mientras soportaba en la prisión, Dios preparaba el escenario para su triunfo en el palacio. Cuando el propósito pertenece a Dios, ninguna indiferencia humana ni retraso pueden detener su cumplimiento. Dios enseñó a José a creer en lo invisible, a reconocer que la favorabilidad de las personas es pasajera, pero la fidelidad es eterna. Servir al Señor es un servicio eterno. La prisión nos enseña paciencia y muestra a quien continúa sirviendo incluso cuando no hay espectadores alrededor. La prisión muestra a quien ama a Dios por lo que Él es, y no por lo que hace. Es precisamente en la cárcel donde se demuestra la verdadera devoción y sinceridad de los sentimientos del corazón de quienes aman a Dios. José no se quejaba ni renegaba, no se lamentaba de su destino. Al contrario, convirtió su celda en un lugar de servicio donde pudo mostrarse y glorificar a Dios. Gracias a su fe y constancia, sobre él se impuso la responsabilidad por todos los que estaban encarcelados. Incluso tras las rejas, en condiciones desesperadas, José controlaba la situación y a las personas, confirmando así que, viviendo conforme a su destino, una persona es capaz de convertir incluso las circunstancias más difíciles en un territorio de poder e influencia. Dios, que enseñó a José liderazgo, lo hizo progresivamente, en condiciones en las que nadie quería estar. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados en una esfera difícil de la vida, en una situación que parece congelada sin cambios visibles, o en oraciones que no parecen tener respuesta, y en sueños que parecen lejanos, como una cima inalcanzable? En tales casos, es importante entender que la cárcel no es el fin, sino un periodo especial en la vida, un tiempo para el crecimiento espiritual. Es un momento en el que Dios calma el ruido externo para que tengas la oportunidad de escuchar solo su voz, desarrollar la obediencia y la paciencia. Lo otro es aprender a esperar sin perder la fe, servir sin obtener beneficio aparente,
confiar incluso cuando no está claro el objetivo final. Precisamente en la prisión, José aprendió a no depender del reconocimiento humano, no buscaba elogios ni respeto de los demás. Allí, en medio del aislamiento total, el muchacho de sueños se convirtió en un hombre maduro listo para gobernar un país. Existe una sabiduría especial que solo nace en el silencio y el encierro, aquella que sucede cuando Dios libera lo humano en la persona para llenarla de lo divino. Solo después de completar este proceso de purificación interna, en el momento adecuado, llega una repentina revelación. Pensemos en el faraón, a quien le soñaron un sueño que ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar. Y de repente, en la memoria, apareció un antiguo episodio, justo cuando él estaba en prisión, del cual nadie ya se acordaba. Entonces, en el momento preciso, Dios permitió que esa persona olvidada apareciera en escena. Ese periodo de silencio resultó ser una etapa estratégica de preparación. José fue llamado ante el faraón, cambió su ropa y, en pocas horas, salió de la prisión, presentándose ante el gobernante más importante. Dios puede cambiar toda la historia en un solo día, pero es necesario tiempo para preparar el corazón. Por eso, no es correcto juzgar o despreciar tu prisión, no es el punto final de tu llamado, sino una especie de laboratorio que te moldea y te prepara para llevar a cabo la divina y prometida misión. Quien te puso en esa prisión también fijó el tiempo de tu liberación y nadie podrá evitar que ese acontecimiento ocurra cuando llegue. La prisión es un lugar donde se prueba la veracidad de tu vocación, toda tarea sincera debe pasar la prueba del tiempo. Cuando esperas tu momento, es importante no rendirse. El cielo no se ha olvidado de ti, tus oraciones han sido escuchadas y las horas divinas siguen contando. Pronto se abrirá esa puerta que nadie ha cerrado, una puerta que nadie podrá cerrar. Y cuando eso suceda, entenderás que todos los momentos de silencio fueron necesarios para prepararte para el sonido de la voz que llama. Entonces, en ese instante en que el corazón se llena de alegría sagrada, verás como el palacio, símbolo del cumplimiento del destino, cambia vidas. José es llamado ante el faraón. El mismo niño que alguna vez fue arrojado a un pozo ahora se presenta ante la persona más poderosa de la tierra. Sus ojos están llenos de valentía y fe, y su corazón, listo para una gran misión. Justo allí, en el trono de Egipto, toda la escena adquiere nuevos colores y significado. El faraón relata su sueño: 7 vacas gordas, seguidas de 7 flacas, 7 espigas llenas, seguidas de 7 quemadas y marchitas. En la interpretación de este sueño, nadie podía encontrar una explicación, sin embargo, José, lleno del Espíritu de Dios, humildemente dice que él no puede comprender su significado por sí mismo. Entonces añade: esto no está en mí, dice él, Dios dará al faraón una interpretación clara. Y solo entonces, en presencia de Dios, surge la esperanza de que el destino cambiará incluso para el monarca más poderoso. En ese momento, la revelación divina habló a través de su vida, y el Señor reveló el significado de la visión que había visto recientemente. Le mostró la verdad: 7 años de abundancia seguirían a 7 años de hambre. Junto con esto, se le dio una instrucción estratégica: prepararse para las pruebas venideras. Era necesario, en esos años de bendición, acumular alimentos de forma activa para asegurar la supervivencia del país en tiempos difíciles, cuando la escasez de comida se vuelva una realidad. Esa sabiduría impresionó profundamente al faraón egipcio. Con gratitud y respeto, preguntó a su consejo: ¿hemos encontrado a alguien en quien haya Espíritu de Dios? Y la respuesta a esa pregunta fue confiar en José una autoridad especial. En su dedo lucía un anillo real, símbolo de poder y confianza, y su vestimenta se volvió rica y elaborada, de la más fina lino, símbolo de riqueza y dignidad. También recibió una cadena de oro, testimonio de su posición. José instantáneamente se convirtió en la segunda persona en el estado, recibiendo un poder que en su mano manifestaba madurez y sabiduría. Ahora, aquel que antes fue esclavo y prisionero olvidado gobernaba un país que sus hermanos en algún momento traicionaron y vendieron. El lugar donde alguna vez estuvo en lo más bajo ahora se convirtió en una puerta hacia la cima del poder y el reconocimiento. Aquellos que anteriormente ignoraron su destino, la gran historia los recordaba como perdidos, y el antiguo mago y silencioso fue reconocido como un líder iluminado.
Lo más asombroso fue que el corazón de esta persona, que atravesó pruebas y sufrimientos, no cambió. Porque aquel que permaneció fiel incluso en el pozo y en la cárcel sabe mantener la humildad y la dignidad, a pesar de la corona que ahora adornaba su cabeza. José entendió que el sentido de la vida no se mide por títulos o posición, sino por cumplir con el propósito divino. La verdadera fuerza no está en la elevación, sino en el servicio, no en el poder por el poder, sino en la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. El tiempo de abundancia había pasado, las cosechas fueron generosas y las reservas llenaron los almacenes. Egipto prosperaba como nunca antes, la riqueza y la prosperidad alcanzaron sus cumbres. Pero, tal como el Señor reveló en sueños, tras un periodo de abundancia vino la hambruna. No solo Egipto, sino también las tierras vecinas, incluyendo la tierra prometida de Canaán, fueron afectadas por esta destrucción. El viejo y cansado Jacob, con tristeza, observaba cómo sus reservas se agotaban y el hambre se acercaba. Entonces, escuchó rumores de que en Egipto había pan y, sin sospechar que Dios dirigiendo todos los asuntos del destino, decidió enviar a sus hijos en busca de alimento. Él sabía con certeza, para sobrevivir, debían acudir a quienes gobernaban ese misterioso y poderoso reino. Les dijo, vayan a Egipto y compren trigo, para que no muramos sino que vivamos. Así, aquellos que alguna vez vendieron a José por monedas de plata, ahora partían en busca de pan, y ahora iban hacia la persona que el Señor había exaltado para salvarlos a todos. Cuando los hermanos llegaron a las puertas de la ciudad, fueron a invitarlos a ver al primer mandatario, el virrey de Egipto, es decir, José. Pero no lo reconocieron, pues su aspecto había cambiado mucho con los años. Él vestía con la autoridad y riqueza egipcia, ropa de lino en estilos elegantes, adornos y una actitud regio. Su rostro mostraba marcas del tiempo, del sufrimiento y de la gloria que había alcanzado. Pero al ver cómo se postraban ante él en actitud sumisa, el corazón de José se conmovió profundamente. Ante sus ojos, floreció un sueño que había olvidado hacía tiempo, aquella misma visión que vio en su juventud, se había cumplido. Los reconoció de inmediato, aunque trató de mantener una expresión fría para no mostrar sus sentimientos. Los mismos rostros, mismas inflexiones de la voz, mismas rasgos dejados por el tiempo y el sufrimiento, todo le resultaba claro. Sabía con certeza quiénes eran y, al mismo tiempo, una voz interior le preguntaba, ¿han cambiado? ¿Se arrepienten? ¿No harán también con Benjamín lo mismo que conmigo? Por esto, José empezó a comportarse con severidad y frialdad, para poner a prueba su sinceridad y sinceridad. Preguntó, ¿de dónde venís? Y recibió la respuesta, de Canaán, para comprar trigo. Entonces, José los acusó de espionaje, no con mentira, sino como una manera de poner a prueba sus corazones. Confirmaron que pertenecían a un mismo padre, aseguraron su honestidad y mencionaron al hermano menor, Benjamín. Ese mismo hermano menor provocó en José una profunda conmoción, era su hijo predilecto, el único que no participó en la venta a la esclavitud, su hermano de sangre y el último vínculo con el amor materno. José logró contener las lágrimas y dijo, si son sinceros, tráiganme al hermano menor, y uno de ustedes permanecerá conmigo como prenda para demostrar su buena fe. Simón fue encarcelado antes de que el resto de los hermanos regresara a casa. Los demás, aplastados por la carga de lo ocurrido, regresaron apresuradamente a Canaán, llevando en sus hombros una especie de pesado fardo, la triste noticia de pérdidas y sufrimientos. Cuando finalmente llegaron a su hogar, no ocultaron sus emociones y relatieron con detalles a su padre lo que había ocurrido en su camino, toda la cadena de acontecimientos que había llevado a su enmarañado destino. Este relato nuevamente abrió en el corazón de Jacob heridas que parecía que no cicatrizaban fácilmente. Evocando el pasado, sintió como el dolor asociado con la pérdida de José volvía a llenar su corazón con una punzante intensidad, como si una antigua herida brotara con sangre fresca. De repente pensó en cómo ya había podido constatar que su hijo amado había sido apartado de él, y por sus temores, ahora también pretendían arrebatarle a otro más, a su menor, Benjamín. No, se repetía, mi hijo no irá allí. Se quedará con nosotros. No puedo perderlo más. Pero el hambre se intensificaba, y poco podía ignorar las devastadoras consecuencias que traía.
La desesperación cegadora, como una sombra, se acercaba lentamente, lista para devorar todas las esperanzas y sueños. En ese momento, Judá, finalmente, reunió el valor y, adelantándose a sus hermanos, pronunció palabras que lo cambiarían todo: Padre, si no llevamos a Benjamín con nosotros, no sobreviviremos. Asumiré la responsabilidad de su vida. Iré en lugar de él para salvarlo, y su voz temblaba por una sincera angustia y sentido del deber. El padre, con el corazón pesado y lleno de esperanza de que las fuerzas superiores escucharan sus oraciones, cedió. Que el Todopoderoso os conceda misericordia ante este hombre, susurró, por el bien de nuestros hijos y la prosperidad de toda nuestra familia. Así, los hermanos volvieron a emprender el camino a Egipto, llevando consigo al único menor, Benjamín, el más querido de todos. Cuando José vio por primera vez a aquel joven después de la larga separación, su corazón casi no aguantó. En el momento en que lo vio, una ola de dolor por la separación y recuerdos de un amor perdido, del sufrimiento que parecía infinito, lo abrumó. Una ráfaga de sentimientos lo invadió, y, para no mostrar a sus hermanos sus lágrimas, rápidamente reunió fuerzas y preparó un banquete para ellos, organizó una celebración especial y mostró especial reverencia a Benjamín, para que sus acciones hablaran de paz y perdón. Sin embargo, sabía que eso no era suficiente, debía demostrar más. Por eso decidió preparar la prueba definitiva y más importante, ordenar en secreto que la copa de plata fuera escondida en la saco de Benjamín, para observar su reacción. Cuando los hermanos emprendieron el viaje de regreso, José envió mensajeros en persecución para comprobar su honestidad. Y cuando encontraron la copa en las manos de Benjamín, lo acusaron de robo. En esta prueba había algo más profundo: ¿estaban dispuestos a renunciar también a Benjamín, igual que en su momento renunciaron a José? Ese momento fue un punto de inflexión. Allí comenzaba la verdadera parte redentora del camino. Judá, al saber que su hermano menor estaba en peligro, no pudo soportarlo más, y con lágrimas en el rostro, lleno de sufrimiento y sincero arrepentimiento, se levantó y, en plena desesperación, afirmó: no llevéis al niño. Llevadme a mí, lo prometo, asumo toda la responsabilidad. Que muera yo, pero no le hagáis daño a él. En ese momento, al ver que sus hermanos estaban dispuestos a sacrificarse por Benjamín, José no pudo contener más las lágrimas. Su corazón se rompió por la emoción y ordenó a todos que lo dejaran en paz. Sobrepasado por sus sentimientos, levantó la mano y, de repente, con voz temblorosa, anunció: soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Los hermanos quedaron paralizados, incapaces de moverse, abrumados por una oleada repentina de recuerdos, miedos, culpa y vergüenza. Pero José levantó la mano y, con suavidad y ternura en la voz, dijo: no os entristezcáis. No sois vosotros los que habéis hecho esto conmigo, sino que Dios me envió aquí para salvar vidas. Todo esto forma parte de su gran plan. Una súbita comprensión llenó sus corazones: el pasado dejó de ser una prisión y se convirtió en un puente hacia la redención y una nueva vida. Empezaron a pedirles que trajeran a Jacob, y cuando el anciano vio que su amado hijo vivía y sano, su corazón se llenó de alegría y lágrimas, se echó a su cuello y lloró como quien vuelve a encontrar el sentido de la vida. Así, en la tierra de Gosén, dentro de Egipto, los hermanos finalmente se reunieron. El sueño, que parecía perdido hacía mucho tiempo, por fin se cumplió. Las promesas y esperanzas no desaparecieron sin dejar huella. Pero lo más importante es que José no buscaba venganza. Eligió el perdón. Pues toda su historia no trata de demostrar quién estuvo equivocado o quién tenía la razón, sino de mostrar quién ha sido siempre Dios: misericordia, perdón y gracia. Solo entonces entendió todo: cada lágrima, cada traición, cada silencio y cada espera. Todo formaba parte del plan divino, en el que nada se desperdició. Todo encajaba en un cuadro perfectamente coordinado que mostraba que el propósito supremo siempre es la salvación. Y en esto se encuentra la más profunda verdad. La misión de Dios no solo en tu vida, sino también en las vidas de quienes puedes alcanzar y salvar con tus acciones. José fue puesto en el camino de salvar a todo un pueblo, y también a su propia familia.
Él, rechazado y despreciado, se convirtió en instrumento de reconciliación y restauración. Acusado y encarcelado, se volvió la fuente de bendiciones. El soñador que terminó siendo Salvador, así es su destino y su misión. Y quizás, esa misma verdad, sobre el perdón y el propósito, sea lo que necesitas comprender y aceptar hoy. Lo que has pasado no fue un castigo, sino una preparación. Todo el dolor y sufrimiento que experimentaste tuvieron un papel importante en tu formación como persona. Cada pérdida, cada ruptura en la vida, no fue una casualidad, sino una herramienta que Dios utilizó para que crecerías y te acercaras a tu destino. A veces parece que Dios nos lleva al trono o al palacio no para exaltarnos aquí y ahora, sino para mostrar que todo este camino tuvo un propósito especial y un valor profundo. No desperdicia el sufrimiento. Cada cuneta en la que caímos nos enseñó a confiar solo en Él. Cada cárcel en la que estuvimos nos enseñó paciencia y humildad. Y visitar el palacio es la prueba de que la confianza y la fe se han demostrado a sí mismas, que todo lo que sucedió tuvo significado y fue parte del plan divino. Al mirar su vida, José pudo mirar hacia atrás y entender, si sus hermanos no lo hubieran vendido a Egipto, nunca habría llegado a ese país. Si no hubiera sido acusado por la esposa de Potifar, no habría conocido al copero del rey. Y si ese copero en su momento no lo hubiera olvidado, quizás el propio faraón no lo hubiera recordado. Cada injusticia es un puente oculto, cada retraso en la sentencia es una señal invisible del camino. Así era la voluntad divina, escribe líneas rectas, incluso cuando en la página parece que está rasgada y llena de líneas sin sentido. Y allí, ante sus seres queridos, estaba un joven soñador, con un corazón sano, un pasado renovado y un futuro en sus manos. Abrazó a sus hermanos, lloró, los perdonó, los aceptó, los alimentó y los llevó a la tierra de la gracia. Cuando el rey supo de su padre Jacob, el anciano patriarca lloró en los brazos de su hijo, a quien todos creían muerto. Dios cumplió su promesa. El sueño no murió, simplemente maduró, se hizo realidad y se cumplió. La intención de Dios no se pierde en el tiempo, solo se revela en su debido momento, cuando estamos listos para aceptarla y cumplirla. Cada historia relacionada con la vida de José nos enseña que el destino pasa por 3 etapas importantes: la cuneta donde aprendemos a confiar, la cárcel donde aprendemos a esperar y el palacio donde aprendemos a servir. Cada etapa es necesaria, cada paso forma parte del gran cuadro, y cada herida es testimonio de que estamos en el camino correcto. Si ahora estás en una cuneta, confía. Si estás en la cárcel, mantente firme, no te rindas. Porque el mismo Dios que estuvo con José también está contigo. Tal vez ahora no ves todo con claridad, quizás parece que Dios guarda silencio o te ha abandonado. Pero Él está construyendo a través de tu historia algo eterno y significativo. Y en su momento, te elevará hacia el destino que siempre ha estado preparado para ti. Porque la promesa de Dios puede parecer retrasada, pero nunca falla. La voluntad de Dios para tu vida es mayor que cualquier pérdida. La cuneta fue el comienzo del camino, la cárcel parte del proceso y el palacio el objetivo final. Y al final, José pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios convirtió eso en bien, para salvar muchas vidas. Así es el camino de todos los que creen y son llamados por Dios. Él permite las cunetas, sostiene en la cárcel y eleva al trono. No te detengas a mitad del camino, no dudes en silencio, no pierdas la fe en el proceso de espera. El mismo Dios que fue fiel con José, hoy también cumple sus promesas. Y cuando llegue el momento adecuado, comprenderás que todas las pruebas y todo lo que has vivido son una parte importante del plan divino, tejido especialmente para ti.